Hola, muchísimas gracias, Elizabeth, y al Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo por esta cordial invitación y a la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad. Una carrera muy completa, diría yo, ya que actualizada como lo debe de ser todo contador. En el día de hoy estaremos hablando, ya casi ya noche, estaremos hablando acerca de la actualización tributaria. Sin duda alguna, como todo contador, como todo estudiante de esta linda y hermosa carrera que es la contabilidad, la principal arma y más poderosa que podemos tener como contadores es estar 100% actualizado. Actualizado en norma tributaria, actualizado no solamente en la parte tributaria, que como tributaristas nos desempeñamos muy bien, pero sí también en todo lo que engloba nuestra carrera de contable, que es muy diversa, muy dinámica, diría yo, y hay bastante campo, bastante área todavía por seguir profundizando nuestros conocimientos en esta linda y hermosa carrera. Entonces, muchas gracias, soy Jorge Luis Ron de Contadores Coca y para mí en realidad es un enorme privilegio que me hayan dado la invitación al poder dirigirme aquí hacia tu comunidad, Elizabeth, del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, un instituto que sin duda alguna está dejando muy en alto la educación contable. Están dejando un buen dechado para todos estos jóvenes, quienes serán los líderes del mañana, formando una sociedad mejor, que es lo que queremos todos. Bien, sin más preámbulo, entonces voy a compartir pantalla con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos, estudiantes, contadores, auditores, financieros, administradores, gerentes, dueños de negocio y distinguida comunidad en general. Para mí es un gusto. Voy a compartir pantalla con ustedes. El tema del día de hoy, nuevamente les mencionaba que es actualización tributaria. Vamos a presentar algunas casuísticas, algunos detalles y recuerden que es hasta el final. Se les dirá cómo ustedes pueden acceder aquí al material, ¿verdad, Elizabeth? Sí, así es, ingeniero. El material será compartido mediante correos electrónicos, sí, para los participantes para que puedan manejar lo que es esta información. Muchas gracias, ingeniero. Elizabeth, sí, disculpe, aprovechando un poquito, ¿sí pueden ver la diapositiva? ¿Me confirma, por favor, ya? Si pueden Sí, verla. sí, ingeniero. Sí, la estamos Allá. viendo. Muy bien, perfecto, porque es invitar la importancia que usted me pueda escuchar 100% claro, que usted pueda visualizar lo que se está proyectando en este preciso instante. En ocasiones he notado que es mejor ver estas exposiciones, estos Facebook Live, hacerlo por teléfono que por una computadora. Quizás la visualización allí juega un poco, pero es más rápido verlo desde su tablet o desde su celular. La actualización tributaria, como les mencionaba, querido amigo, querido colega, querido estudiante y querida comunidad contable, forma parte, creo yo, el arma más poderosa para un contador, estar 100% actualizado. ¿Cuáles serán los casos que estaremos abordando durante este lapso de una hora aproximadamente? Estaremos hablando temas muy actuales. Por ejemplo, ¿cuáles son estos beneficios tributarios que la ley del régimen tributario interno junto con su reglamento, que ya salió en el decreto ejecutivo 1114, aprobado un día martes 4 de agosto, eh, acerca de los beneficios tributarios? Tenemos también los nuevos plazos de declaración. Ya han cambiado las fechas de declaración. Estaremos abordando aquellos nuevos agentes de retención hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué digo así? Es porque con la ley que salió en el registro oficial el 31 de diciembre, día martes también, sobre esta ley de simplicidad y publicidad tributaria trajo consigo muchísimos cambios y entre ellos los nuevos agentes de retención y el reglamento ya nos amplió el camino, ya nos aclaró la película. También estaremos hablando un poco acerca de este régimen impositivo para microempresas, un régimen que le digo yo tan controversial, tan controversial. Hay tantas inquietudes, tantas dudas que yo le digo son válidas, son muy válidas y por aquello también le voy a estar dando algunos tips, algunos detalles y sí animo a la administración tributaria que saque resoluciones al respecto para que nosotros como contribuyentes podamos hacer las cosas correctas, que es lo que queremos hacer. Eso es lo que quiere hacer el buen contribuyente. La ley tiene que ser objetiva, la ley tiene que ser clara, porque si en algún momento llega a ser subjetiva, para mí, yo me estoy dirigiendo a ustedes, yo al leer el párrafo, para mí puede ser A. Y para usted que me está viendo allí desde la comodidad de su casa o quizás desde su trabajo, para usted eso puede ser B. Y es válido, porque la ley es subjetiva, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos, que sea objetiva, que sea clara. Y para el SRI, la administración tributaria puede ser C.
Y ahí es cuando surgen estos conflictos, vamos donde el juez que menciona, esto es D, no es ni A, ni B, ni C, es D el criterio del juez, y ahí es cuando surgen esta famosa jurisprudencia. ¿Por qué? Por una ley mal redactada, ¿verdad? Entonces sí animamos a los legisladores de nuestro país a redactar bien esas leyes, porque como buenos contribuyentes, que somos muchos, muchísimos, queremos hacer las cosas bien. Para eso tenemos que tener leyes claras, leyes concisas y leyes objetivas, que no den lugar a una interpretación, porque si ya en un momento dan lugar a una interpretación, como le menciona, nuevamente volvemos, para mí puede ser A, para usted B, para la administración tributaria C, y para el juez del contencioso administrativo tributario puede ser D. El régimen de actividades agropecuarias, estaremos abordando un poco también de este régimen. Estaré dando algunos tips que usted necesita conocer. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchísimo en estos meses del régimen impositivo para microempresas, que es muy, muy válido, pero eso no es todo lo que nos trajo este cambio de la simplicidad y progresividad tributaria, esta ley y el reglamento. Habla también acerca del régimen de actividades agropecuarias, y es un régimen muy interesante, que tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimas casuísticas que si las sabemos aplicar y aprovechar de la manera correcta, podemos obtener, como lo dice allí en el primer tema, beneficios tributarios lícitos, apegados 100% a la ley. Entonces, este régimen de actividades agropecuarias es un régimen poderoso, diría yo, muy oportuno para la situación que está viviendo el sector agropecuario, y era un régimen que hace muchísimos años tenía que haber salido para este sector tan golpeado de la economía y que tanto aportaba para nuestro país, me parece perfecto. También estaremos abordando el caso de los artesanos. Ha habido un cambio importante en la ley de simplicidad y progresividad tributaria, específicamente en la tarifa del 0 al 12% de IVA. Dividendos, ICE a las fundas plásticas, IVA a los servicios digitales, que ya se comienza a retener en el 16 de septiembre, el desahucio y la jubilación patronal. Bueno, aquí sí hay un poquito de ciencia, diría yo, en el desahucio y la jubilación patronal, pero no se preocupe, que a mí me gusta hablar de una forma clara, de una forma sencilla, para que usted no se me estrese, sino que para que usted le coja amor a los tributos. Contribuyentes especiales, ellos tienen una nueva fecha de declaración. Instituciones públicas también ellos tienen una nueva fecha de declaración. Concepto de promoción y publicidad y patrocinio se agregó aquí en el reglamento. Gastos personales, también un cambio muy interesante que usted debe de conocerlo. Porque quizás un dividendo, quizás un IVA, un servicio digital no lo veamos siempre, pero gastos personales, eso sí lo vamos a ver en todos los ejercicios fiscales. En el artículo 7 de la Ley del Régimen Tributario Interno le habla acerca de usted que el ejercicio fiscal empezará desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Quiero comenzar con ustedes con las retenciones. Sabemos que una retención es el pago anticipado de un impuesto. Eso es cuando nosotros nos retienen. Ahora, ¿qué ha habido de cambios en los porcentajes de retención? Allí en el 12 de marzo del 2020, ya en plena pandemia, en plena cuarentena, ya empezando esta cuarentena, cuando nos llegó ya el primer decreto ejecutivo, trajo consigo una resolución, la NAC 20, número 30, y también la NAC 20, número 20. La NAC 30 modificó la número 20 del 12 de marzo del 2020. Y en definitiva, para no alargarle la situación, en el caso de las retenciones, ¿cuáles han sido estos cambios? Del 1%, ciertas casuísticas pasaron a formar parte del 1.75% del porcentaje de retención. ¿De quiénes estamos hablando específicamente? Estamos hablando de los servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad, que antes se les retenía el 1%, ahora su retención será del 1.75%. Esto se aplicó ya desde el 1 de abril, arrancó. ¿Qué más? La transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, es decir, bienes que usted puede ver, tocar, palpar y mover. Este tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, su retención, ya desde abril en adelante, es del 1.75%. Cuotas de arrendamiento mercantil, que es el leasing, que es con la opción a compra, que sí se da en el país, que no se da siempre, es dable aquello, pero la retención, si usted llega a tener un caso como aquello, es del 1.75%. Présteme atención porque aunque va a durar 60 minutos, pero la información que usted va a recibir es tan poderosa que yo quiero que usted se me concentre, porque yo quiero que usted con este 60 minutos que yo le voy a dar como una cápsula de conocimiento, usted salga 100% actualizado, viendo que la tributación ha sido fácil, ¿verdad? Cuando se le da la explicación correcta. ¿Qué tenemos por aquí?
Seguros y reaseguros, antes era el 1% del 10% de la prima del seguro. Ahora la retención es el 1.75% del 10% de la prima del seguro. Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares, la retención es del 1.75%. Antes era del 1%. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque he visto sí algunos detalles que es interesante mencionar. Mire que la NAC 787, la NAC 787 que salió en el registro oficial en octubre del 2014, en el artículo número 2 le habla acerca de los servicios de construcción que se retendrían el 1%, pero con la actualización de la NAC 20 y luego con la NAC 30, menciona que la retención será del 1.75, pero es actividades de construcción como tal. Si usted contrata a un albañil perfecto, pero si le va a pintar una pared, si le va a levantar, qué sé yo, el techado de su casa, de su oficina, eso como tal no es el servicio de construcción. Estamos hablando aquí de una obra. Va a levantar una oficina, va a construir un campamento, es un puente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, su porcentaje de retención es del 1.75%. Entonces, entiéndase eso, por favor. La obra como tal, 1.75. En caso contrario, se entendería como el 2% de la prevalencia de la mano de obra sobre el factor intelectual. Otras retenciones aplicables al 2.75%. Este es el famoso casillero 344.0, donde han aplicado más otro tipo de retenciones, cuando no cancillaba ninguna de las retenciones anteriores. Por ejemplo, un ejemplo, con muchísimo gusto le pongo un ejemplo. Usted le está prestando servicios a una sociedad. Usted contrata a una sociedad que le está prestando a usted un servicio, qué sé yo, servicios de catering. Entonces, para las sociedades, el servicio, como no hay ningún porcentaje para ellos específicamente, nos vamos con el 344.0 para prestaciones de servicios dadas por sociedades. La retención será del 2.75%. Autorretenciones, y esto también es crucial conocerlo. ¿Cómo es eso? El concepto lo define como que uno mismo se va a retener, a autorretener. Esto no aplica para todo, ojo, esto aplica solamente para 3 grandes sectores que se retendrán, autorretendrán el 1.50 o 1.75%. Entonces, veamos entonces lo que se llama la autorretención como tal en la fuente de renta. Tenemos allí la base legal del decreto ejecutivo 1021 que salió en el registro oficial el 27 de marzo del 2020. Y allí en el artículo 1 nos menciona que quienes se tendrán que autorretener, es decir, uno mismo hacerse su retención y pagarle al fisco en la siguiente declaración mensual, que esto ya empezó desde abril, como le mencionaba. Las instituciones financieras sometidas a la vigilancia de la superintendencia de bancos y las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil. Entonces, instituciones financieras y empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil tendrán que autorretenerse, tendrán que hacerse una retención mensual del 1.75%. ¿De qué? ¿Cuál será la base? Sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes. Tendrán que autorretenerse el 1.75%, declararlo en el formulario de retenciones en la fuente de renta, casillero 350. ¿Quién más? Porque había mencionado 3 grupos. Primer grupo, instituciones financieras. Segundo grupo, empresas privadas de telefonía móvil. Y el tercer grupo son las empresas que tengan suscritos con el Estado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Ellos tendrán que autorretenerse el 1.50% sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes. Esto es lo que respecta a las retenciones. Ahora, referente al anticipo del impuesto a la renta, ¿qué nos menciona aquello? Aquí también ha habido, incluso se declaró inconstitucional, luego nuevamente salió un decreto ejecutivo 1137 y luego una resolución que apoyó aquel decreto ejecutivo y luego la Corte Constitucional mencionó sí. En este caso sí se considera 100% constitucional porque están describiendo que, sustentando cuál será el destino de esos fondos recaudados, que es para, no para la crisis económica como tal, sino para las cuestiones de salud. Entonces, la Corte Constitucional ratificó aquello y apoyó este decreto ejecutivo 1137. Entonces, ¿quiénes deben de declarar? Están obligados al anticipo del impuesto a la renta como tal. Voy a compartir con ustedes este decreto ejecutivo 1137. Quisiera mostrar dos casuísticas sobre el anticipo obligatorio del impuesto a la renta.
En primer lugar, esto no aplica para todos, no es para todos, pero sí hay casos que usted tiene que tener en cuenta que está obligado a declarar más no a pagar. Y hay casos que usted está obligado a declarar y a pagar. ¿Será acaso que usted esté en el primer escenario o en el segundo escenario? Póngame mucha atención aquí. Miren, el artículo 3 de este decreto ejecutivo 1137 y el artículo 3 de la resolución NAC 54, que es la última, no estarán sujetos a la declaración y pago. ¿Quiénes no estarán sujetos a la declaración y pago? Los sujetos pasivos que de acuerdo con la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 sean considerados como micro, pequeñas o medianas empresas. Es decir, el artículo 106 del reglamento del COX aquí nos explica qué es una micro, una pequeña o mediana empresa. Quienes tengan ingresos cuyas empresas, sea persona natural o sociedad, que al ejercicio fiscal 2019 del año anterior hayan cerrado en sus balances y en su declaración de renta ingresos grabados inferiores a 5 millones de dólares, no estarán en la obligación ni de declarar y peor pagar el anticipo obligatorio del impuesto a la renta. Entonces, ese es el primer grupo. Ellos tranquilos, a ustedes no se les ha topado. Entonces, resumiendo el primer punto, menores a 5 millones de dólares. ¿Quiénes más no están en la obligación de declarar y pagar? Cuya totalidad de ingresos respecto al ejercicio fiscal 2020 estén exentos del pago del impuesto a la renta, de conformidad con la ley. Y aquí quiero hacer una pausa. Por ejemplo, si sus ingresos en el ejercicio fiscal actualmente se consideran exentos, usted no está en la obligación de pagar, pero sí está en la obligación de declarar. Uy, no se me vaya a confundir allí porque se puede obtener usted una multa por sanciones pecuniarias de parte de la administración tributaria. Está bien, perfecto, usted no está en la obligación de pagar, pero sí está en la obligación de declarar. Entonces allí se cita en la misma resolución, la NAC 54, el artículo 5, dice, están en la obligación de presentar, más no pagar, cuyos ingresos en este ejercicio fiscal se consideren 100% exentos, pero obviamente quienes sean estas grandes sociedades, cuyos ingresos en el año anterior hayan sido superiores a 5 millones de dólares. Y que sus ingresos actualmente se consideren exentos. Por ejemplo, son aquellas empresas que están haciendo uso y beneficio del COXI y de la Ley de Fomento Productivo. Punto C. ¿Quién más no están obligados a declarar y pagar? Quienes estén comprendidos en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 1021. En otras palabras, lo que le quiere decir este inciso, si usted tiene una empresa cuyo domicilio principal se encuentra en la provincia de Galápagos o su actividad económica corresponde a la operación de líneas aéreas o a los sectores de turismo, exclusivamente respecto a las actividades del sector turístico de alojamiento o comidas, o al sector agrícola, o sean exportadores habituales, o el 50% de sus ingresos correspondan a actividades de exportación de bienes. Yo pienso que a veces esto está escrito en chino, pero en cristiano. ¿Qué quiere decir este párrafo C? Le menciono que si usted tiene una actividad económica principal, ¿no?, ubicada en la provincia de Galápagos, o se dedica al sector turístico, o tiene actividades del sector agrícola, o es un exportador habitual. Un exportador habitual, el artículo numerado del artículo 7 del reglamento le define que un exportador habitual es aquella empresa, es aquella unidad económica que tiene al año hasta mínimo 6 exportaciones en el año y cuyos ingresos corresponde el 25% a la exportación, al menos. O también el 50% de sus ingresos corresponde a actividades de exportación de bienes. Si usted está en este literal C, no está en la obligación ni de declarar ni de pagar. Y el punto de cuya actividad económica corresponda al sector acuícola. Damos un ejemplo, sí, por ejemplo, en el caso de las camaroneras, ¿no?, sector acuícola. Y ahí tenemos esta base legal. ¿Quiénes no están obligados a la declaración? ¿Quiénes sí están obligados ahora a declarar y pagar? Póngame atención, porque si usted está dentro de estos incisos, usted está obligado a declarar y pagar. Obtengan ingresos grabados de impuesto a la renta. Para empezar por ahí, si sus ingresos son grabados, debe de presentar su declaración de impuesto a la renta. Segundo punto, si sus ingresos en el año del ejercicio fiscal anterior han sido iguales o superiores a 5 millones de dólares y hayan obtenido una utilidad contable durante el periodo de enero a julio del 2020. Si usted cumple estas 3 casuísticas, está obligado a presentar la declaración y pagar. Si usted cumple estas 3 casuísticas. Si cumple las 2 primeras casuísticas, es decir, usted tiene ingresos grabados, tiene ingresos superiores o iguales a 5 millones de dólares en base al ejercicio fiscal anterior, pero lamentablemente la tercera casuística, es decir, de enero a julio del 2020 no obtuvo una utilidad contable, no está obligado a pagar,
pero sí está obligado a presentar su declaración. Resumiendo, ¿quiénes están obligados a declarar y pagar en el anticipo obligatorio el impuesto a la renta? Aquellas personas naturales y sociedades y establecimientos de sucursales, de establecimientos permanentes, que son las sucursales del exterior, que cumplan estos tres y únicos requisitos. Si usted cumple estos tres requisitos, está obligado a presentar la declaración y pagar. Tengan ingresos grabados, sus ingresos en base al año anterior sean iguales o superiores a 5 millones de dólares, y también el tercer requisito, que en este ejercicio fiscal de enero a julio del 2020 usted haya obtenido una utilidad contable. Ahí le tocó pagar. Cuando usted solamente está obligado a presentar la declaración del anticipo obligatorio, más no a pagar. Nuevamente, cuando usted está obligado a presentar la declaración, más no a pagar. ¿Ah? Y esto es importante porque si usted sabe, ya, listo, no me toca pagar nada, pero por eso no voy a presentar la declaración, le va a llegar la sanción, le va a llegar la sanción. Entonces, eso es lo que no queremos evitar aquí. Entonces, présteme atención aquí. En este preciso instante le voy a dar varias casuísticas para que usted vea, ya, sí, si tengo que presentar la declaración, más no pagar. ¿Cuáles son estos casos? Primera instancia, usted tiene que tomar en cuenta si es que obtuvo en base al ejercicio fiscal anterior ingresos superiores o iguales a 5 millones de dólares. Por ahí empieza todo. Si usted tuvo ingresos superiores o iguales a 5 millones de dólares, arranca entonces a hacer su declaración. Así haya obtenido pérdida en este ejercicio fiscal, debe presentar su declaración. Si usted tuvo esos ingresos superiores a 5 millones de dólares, nuevamente, y si en este ejercicio fiscal, el segundo escenario, obtuvo ganancia, pero de enero a julio obtuvo ganancia, pero sus retenciones son mayores al impuesto que le sale a pagar, al final del día usted no le va a tocar pagar nada del anticipo, pero sí, nuevamente está en la obligación de presentar. ¿Por qué? Porque sus ingresos del ejercicio fiscal anterior fueron más de 5 millones de dólares. Otro escenario en el cual usted está obligado a presentar la declaración más no a pagar. ¿Cuándo? Cuando sus ingresos, nuevamente, siempre si sus ingresos son mayores a 5 millones de dólares, listo, eso ya póngase en su mente que está obligado a presentar la declaración. A pagar no sé, porque tengo que yo cumplir con estas tres casuísticas. Pero si mis ingresos, ya resumiendo, son iguales o superiores a 5 millones de dólares del ejercicio fiscal anterior, de ley, de cajón, usted tiene que presentar su declaración. Y de acuerdo, si usted cumple con estos tres parámetros, ahí habría que ver si al final del día le va a salir un valor a pagar. La administración tributaria ya tiene identificado cuáles son estos contribuyentes que deben de declarar y cuáles son estos contribuyentes que aproximadamente son 1.180 empresas que deben de presentar y pagar la declaración. Ya lo tienen visto ya. Es una base de datos que maneja la administración tributaria. Entonces ya la administración tributaria ya sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en base a su declaración del año anterior y en base a todas sus declaraciones de estos meses, que todo está en la base de datos de la administración tributaria. Entonces, incluso ellos ya han dado un presupuesto de cuánto se espera de esta recaudación. Así que, por favor, no espere que le llegue una notificación, ¿no? El impuesto a la renta único para las actividades agropecuarias. Como le iba a mencionar, esto es un impuesto que de un régimen especial para las actividades agropecuarias, que quizás no se le ha puesto tanta atención como al régimen positivo para microempresas, que es un régimen también importante, pero no por eso significaría que las actividades agropecuarias sean menos importantes. Entonces, este régimen es un régimen que yo le digo que le da muchísimos beneficios tributarios, muchísimos ahorros fiscales vía impuesto a la renta para estas empresas o personas naturales, que sé yo, una empresa sea una persona natural o sea una persona moral o una persona jurídica que se dedica a estas actividades agropecuarias. ¿Qué nos dice la ley y qué nos dice su reglamento? Miren que la ley del régimen tributario interno, el artículo 27.1, allí nos habla acerca de los ingresos de actividades agropecuarias. Y los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción o comercialización local o que se exporten podrán acogerse a un impuesto a la renta único. Es decir, si usted se dedica a la producción o se dedica simplemente a comercializar o es un exportador, aproveche este beneficio tributario como tal. ¿Por qué yo le llamo beneficio? Si allí el título empieza impuesto a la renta única. Al final del día, cuando usted aplique estas dos cuadros, dependiendo del tipo de comercialización que usted haga,
Si usted es una exportadora, aplicará el cuadro a su derecha. Si usted es una comercializadora o se dedica a la producción del cacao, aplicará el cuadro de la tabla izquierda. Usted al aplicar este tipo de impuestos, usted se va a dar cuenta y va a ver una gran diferencia sobre su impuesto del ejercicio fiscal anterior con el impuesto actual si usted se acoge a este régimen. Un régimen que es de carácter voluntario, diferente al de carácter impositivo del régimen para microempresas. ¿Ah? Entonces usted tiene que hacer la gestión necesaria y estamos esperando la resolución de la Administración Tributaria para que nos dé más luz con respecto a este régimen, como muchos contribuyentes que están en el sector agropecuario pueden hacer uso de este beneficio tributario que yo le digo así, porque usted al final del día se va a dar cuenta la diferencia en el impuesto a la renta causado. Miren incluso cómo empieza esta tabla a su izquierda. Si usted se dedica a la producción y comercialización, usted no paga nada de impuesto a la renta. Si su nivel de facturación, su nivel de ingreso es hasta $20,000, mire la tablita, usted paga, vea, 0% de impuesto a la renta. Y si llega hasta $300,000, que es un valor altísimo, mire cuánto estaría pagando de impuesto, un 1%, un 1%. Y si usted está en el régimen general, ¿cuánto le van a retener a usted? El 1%, ya prácticamente eso se convirtió en su impuesto mínimo. Y listo, las retenciones que le han hecho a usted es su impuesto a la renta. Entonces, imagínense el gran beneficio tributario que se tiene acá. Para ello hay que cumplir un sinnúmero de requisitos, hay que cumplir algunos parámetros, pero ¿qué nos dice el reglamento? Deberán permanecer en este durante al menos 2 ejercicios fiscales adicionales. Es decir, si usted de carácter voluntario te dice, fisco, por favor, yo quiero estar en este régimen único de actividades agropecuarias, porque me favorece. Perfecto, para eso se dio este régimen, ¿verdad? Para este sector tan golpeado de la economía. Deberán de permanecer y le van a decir, usted por lo menos 2 ejercicios fiscales adicionales. Al menos eso. Bueno, perfecto. Si puedo estar por toda la vida en este régimen, feliz seré yo. Entonces dice, una vez escogido el régimen, aplicará todas las actividades agropecuarias de dicho contribuyente. Luego de este régimen único de actividades agropecuarias, quiero conversar con ustedes con lo que yo empecé al principio de esta exposición, de este ciclo de conferencia, sobre los agentes de retención. Habíamos hablado que en abril se empezó unos nuevos porcentajes de retención, recuerde usted, al principio de este taller, de esta charla. Pero sucede ahora que la administración tributaria tiene la potestad de mencionar de quién y de elegir quiénes serán agentes de retención y quién no. ¿Por qué se da este cambio? ¿Por qué se ha dado este cambio? Porque así como hay buenos contribuyentes, así también hay pésimos contribuyentes. Y en la práctica se ha visto en cómo muchas empresas y personas naturales, sociedades, han sido agentes de retención y han sido pésimos agentes de retención, porque retienen y al momento del siguiente mes devolver ese dinero al fisco, no lo han estado haciendo. Entonces hay una cartera enorme de parte de la administración tributaria con todas estas empresas que han estado reteniendo y sin embargo, bien gracias, han llevado su bolsillo y se han gastado. Sabemos que la retención no es ni el que compra ni el que vende, la retención le pertenece al fisco, al Estado, ¿verdad? Para lo que es alimentación, sector salud, educación, etc. Entonces, así como buenos agentes de retención, han habido pésimos agentes de retención que están en un proceso coactivo, en un proceso penal incluso. Porque esto si usted se queda con la retención, usted sabe que ha retenido y se queda con este dinero, usted no lo devuelve al fisco, esto ya está en una causal, el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, hasta 7 años de prisión. Entonces, incluso algunos han ido a ámbito penal. No sé el fisco qué ha dicho. Bueno, yo voy a decir ahora quiénes serán y quién no será agente de retención. Serán agentes de retención de impuesto a la renta. Mire lo que dice allí en esta lámina. En el artículo 92 dice, los sujetos pasivos designados como tales por el Servicio de Rentas Internas, por todos los pagos que realicen o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos grabados para quienes lo reciban, incluyendo los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales. Entonces, resumiendo esto, ¿quiénes serán agentes de retención? Primera instancia, los que designe la administración tributaria. Segunda instancia, los contribuyentes especiales. Entonces, la administración tributaria verá qué parámetros verá para decir tú serás agente de retención y tú ya no serás agente de retención. A pesar que eres una sociedad, a pesar que eres una persona natural obligada a llevar contabilidad, pero eres un pésimo agente de retención. Eres un pésimo contribuyente.
¿Por qué? Miren lo que los parámetros que la administración tributaria siguiera. Dice que se encuentren obligados a llevar contabilidad, presenten un perfil positivo de cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales a la fecha del análisis. No registren deudas tributarias firmes. Otras establecidas por la misma administración tributaria que por su naturaleza permitan un adecuado control tributario. Entonces aquí pueden haber personas naturales que sean no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos sean menores a $300,000 y tranquilamente puedan llegar a ser agentes de retención. ¿Cómo será? ¿Cómo la administración tributaria comunicará esto? Bueno, allí da varios mecanismos, quizás lo pueden hacer por un catastro, quizás lo puedan hacer de oficio, quizás también lo puedan hacer por sectores, por grupos económicos, pueden empezar. Entonces, esperamos esto, desde que se fue aprobado esto nació con la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Esperamos entonces quiénes serán estos nuevos agentes de retención. Contribuyentes especiales. ¿Qué ocurre con los contribuyentes especiales? A ellos no se les ha topado, ellos seguirán siendo agentes de retención como tal. Pero lo que sí se les cambió a ellos es la fecha de declaración. Y esto ya empezó desde ahora, del 9 de septiembre. Esto ya empezó. ¿Sí? Contribuyentes especiales, sean personas naturales o sociedades, su fecha de declaración será hasta el día 9. Y si que cae un día festivo, feriado nacional, aquella fecha se trasladará al día hábil anterior a este. Entonces, tranquilamente puede haber un 6, un 7. Recuerde que aquí hay puentes, hay ese feriado, ¿verdad? Si que es viernes, se traslada viernes, sábado y domingo. O es sábado, domingo y lunes. Entonces, la declaración incluso puede llegar hasta un día viernes, porque dice hasta el día hábil anterior, no después, sino anterior. Y la declaración es hasta el día 9. Mucho cuidado a aquello si usted lleva la contabilidad, asesora a alguien que es contribuyente especial. Cambios en la fecha de declaración también tenemos. Aquí se topó también con los cambios en la fecha de declaración. Aquellas personas que tengan su residencia principal en la provincia de Galápagos, ellos tendrán su declaración hasta el día 28. Y las instituciones públicas, la fecha de declaración ya no es 28, es hasta el día 20 de este mes empezamos. Hasta el 20 de septiembre tendrán el plazo de presentar su declaración, por favor. Si usted es contador de alguna institución pública, ponga más atención, es hasta el día 20. ¿Cuáles son estos beneficios tributarios como tal? Mire que esta ley de simplicidad y progresividad tributaria, que forma parte de nuestra actualización tributaria, trajo ahorros fiscales lícitos. ¿Cuáles son estos ahorros fiscales lícitos que yo como empresa, sea natural o sociedad, puedo acoger más que yo? Le digo que sí. Es algo 100% lícito. ¿En qué? Deducciones adicionales del 50% por patrocinio artístico y cultural. Es decir, usted está auspiciando algún evento artístico o cultural, todo lo que usted gaste allí tendrá una deducción adicional del 50%. Deducciones adicionales del 50% por seguros de créditos de contratos para la exportación. Deducción adicional del 100% por publicidad y patrocinio deportivo también. Si usted está auspiciando alguna carrera deportiva auspiciada por el Ministerio del Deporte y usted tiene que tener una certificación del Ministerio de Deporte, no es que usted va a auspiciar cualquier carrera deportiva de la barriada de su casa, por decirlo así. No, tienen que ser esto autorizado por el Ministerio de Deporte. La deducibilidad para las provisiones de desahucio y de pensiones jubilares, estaremos hablando de aquello que tiene su aplicación al 2021, y las donaciones efectuadas para carreras de ciencia y de la educación. Miren lo que ocurre con el desahucio y la provisión y la jubilación patronal, con estas dos provisiones. En lo que es la provisión por desahucio, ahora se convierte ya en deducible nuevamente. Pero esto empezará desde el 2021. ¿Por qué? Porque así lo dijo la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Será deducible desde el año 2021 la provisión que usted haga por desahucio. Pero aquí viene a ese tips. Para que usted esa provisión sea 100% deducible, tiene que venir mediante el estudio de un actuario, un profesional, un actuario de la materia. Tiene que darle a usted el estudio actuarial por desahucio para que usted pueda hacerse esa provisión 100% deducible. ¿Qué tenemos por aquí también? La provisión por jubilación patronal. Y aquí tenemos tres casuísticas. Cuando esta provisión no será deducible por jubilación patronal. Cuando
el aporte cuando la provisión sea menores a 10 años. Si la provisión de los trabajadores por jubilación patronal es menor a 10 años, esa provisión, por más que se aporte a un fondo, una administradora de fondos, regulada por la tasa de valores, será no deducible. Pero si usted hace una provisión por trabajadores mayores a 10 años, la provisión por jubilación patronal sí va a ser 100% deducible. Tiene que cumplir 3 requisitos para que la provisión por jubilación patronal sea 100% deducible. ¿Cuáles son estos requisitos? Usted tiene que tener un estudio actuarial nuevamente. Por lo menos sus trabajadores tienen que tener mayores de 10 años la provisión que está haciendo y se aporte a un fondo. Ustedes se embolsen en efectivo y se aporte a un fondo, una administradora de fondos. Pero no se reconocerá si usted no aporta a un fondo, pero si cumple los 2 primeros requisitos, hace el estudio actuarial, ¿verdad? Por un actuario, un profesional en la materia, recibe usted ese certificado y sus trabajadores tienen por lo menos 10 años laborando en su empresa, ahí usted se reconocerá el impuesto diferido como tal. Ahora quisiera hablar con ustedes los gastos personales. Ese es el último ítem para con ustedes en el taller de esta tarde, ya anoche. Acerca de los gastos personales. Mire, ¿cuáles son los cambios que han habido acerca de los gastos personales? La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria nos menciona que las personas naturales que tengan ingresos netos iguales o mayores a $100,000 podrá deducirse únicamente los gastos personales por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Es decir, si sus ingresos netos son mayores a $100,000, usted no va a poder deducirse gastos personales, salvo solamente por cuestiones de salud en enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Pero de ahí en adelante, si sus ingresos netos son superiores a $100,000, ya usted ya sabe que no va a poderse deducir sus gastos personales. Pero eso trajo consigo, a ver, Fisco, ¿qué entendemos entonces por ingresos netos? Porque ahí usted me dice, Fisco, si mis ingresos netos son superiores a 100,000, ya no podré utilizar mis gastos personales como tal. Entonces, la administración tributaria, en el decreto ejecutivo 1114, aprobado un día martes 4 de agosto, allí sí, en el reglamento, el artículo 34 nos da pues la definición de ingresos netos y nos menciona que es el valor resultante de restar los ingresos grabados del correspondiente ejercicio fiscal, los costos y gastos que le fueren aplicables con excepción de los propios gastos personales. Es decir, en cristiano, ¿qué se entiende por esto? Sus ingresos netos será igual a sus ingresos grabados menos los costos y gastos, sin incluir en ese costo gasto sus gastos personales. Si ese ingreso neto como tal, esa resta aritmética que tiene, es menor a $100,000, entonces utilice sus gastos personales. Si esa ecuación aritmética es mayor a $100,000, ya usted no va a poder utilizar sus gastos personales, salvo los de salud si es por enfermedad catastrófica. Pero la ley orgánica de apoyo humanitario, que en esta ley más que nada se lo topa para lo que es en la parte laboral, pero también habla acerca de algunos incentivos tributarios como tal, y entre ellos topó los gastos personales. Y allí le menciona que para efectos de la declaración del impuesto a la renta de los años 2020 y 2021, los gastos personales por concepto de turismo interno se considerarán como gastos personales deducibles, aplicables a todas las personas naturales, incluyendo aquellos que superen el monto de ingresos netos fijados en la ley. ¿Qué es lo que le quiere decir esto? Que, por ejemplo, si sus ingresos netos son superiores a $100,000, tranquilo, por concepto de gasto de turismo, usted sí va a poder utilizárselo como un gasto personal. ¿Pero cuándo? Por el año 2020 y 2021. Entonces, aquí aparece un nuevo gasto personal, el gasto por concepto de turismo. Y este gasto por concepto de turismo lo vamos a poder utilizar solamente por 2 años, 2020 y 2021. Así sus ingresos netos sean Que se lleve la $100,000, compu, no pasa nada. va a poder utilizarse este gasto por concepto de turismo. En el IVA a los servicios digitales, yo le voy a dar a usted 3 escenarios para que usted, como contador, como financiero, como gerente o dueño de un negocio, si usted está frente a un IVA a los servicios digitales, puede usted tomarse el gasto 100% deducible. Por ejemplo, ¿en qué entendemos esto por los servicios digitales?
Esto estamos hablando de Google, Amazon, Facebook, Apple, Spotify, Cabify, ¿verdad? Airbnb, Netflix, ese famoso Netflix que vemos estas películas tan maravillosas. Para que ese gasto sea para usted deducible, usted tiene que cumplir cualquiera de estos tres escenarios. El primer escenario es que si usted paga este servicio digital con tarjeta de crédito o de débito, la casa, la institución financiera hará la retención del IVA y a usted le van a cobrar el IVA mediante el corte en su estado de cuenta, cobrándole el IVA de este servicio digital. ¿Cómo? ¿Quién lo hará? Cuando usted pague con tarjeta de crédito o de débito, es la institución financiera quien hará la retención del IVA. Ahí le van a cargar el IVA a usted a este servicio digital. Y usted, para que ese gasto sea deducible, usted tiene que hacerse su liquidación de compra, donde ya no va a ser la retención a esa liquidación de compra. ¿Por qué? La retención ya la hicieron. Entonces usted simplemente lo que hace es imprimir el corte de cuenta donde le aparece ya debitado la retención por el IVA a los servicios digitales. Es decir, yo ya pagué el IVA a este servicio digital. Entonces ese es el primer escenario. Si usted paga con tarjeta de crédito o débito, a juntar por favor el corte del estado de cuenta que le han debitado. Y aparte de eso, hacer una liquidación de compra, porque ya sabemos que es una factura del exterior. El segundo escenario, si usted dice, a ver, yo no quiero pagar con tarjeta de crédito o de débito, sino utilizo otras formas de pago, que sea un depósito, una transferencia, etcétera, allí sí usted se convierte en el agente de retención del IVA. Usted tendrá que retener el 100% del IVA y tendrá que hacer la liquidación de compras por aquello, para que usted ese gasto se lo tome como 100% deducible. Y el tercer escenario, que es el escenario que para toda administración tributaria es el escenario ideal, que estas mismas grandes plataformas digitales vengan acá a la administración tributaria y saquen ellos su RUC. La administración tributaria les dice, simplemente usted sáquese el RUC, Netflix, Google, Yahoo, Amazon, Apple, etcétera, todas estas grandes empresas digitales, ustedes sáquense el RUC aquí en Ecuador. Yo con eso no les quiero decir que ustedes ya se conviertan en establecimiento permanente y me paguen impuesto a la renta. No, sino más bien que ustedes se conviertan en agentes de percepción del IVA. Es decir, ustedes comiencen a recaudar y cobrar el IVA y al siguiente mes ustedes me pagan ese IVA. Ese es el tercer escenario. Cuando estas grandes empresas digitales vienen acá y se sacan su RUC. Se sacan su RUC, eso no quiere decir que se pongan un establecimiento permanente o un establecimiento físico como tal, no. Sino que más bien obtienen su RUC, comienzan a facturar y uno ya les paga a ellos directamente y ellos se convierten en el agente recaudador de ese IVA y se lo devuelven al fisco en la declaración del siguiente mes. Ya ha habido una resolución al respecto, dándonos más detalle de lo que yo le he estado mencionando en resumen. Lo que es a los artesanos, como le mencionaba, si usted es un artesano, usted ya sabe que por los bienes o servicios que tenga la calificación artesanal grabarán IVA 0%. Pero este cambio que nos trajo la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, allí nos menciona que si usted supera el límite para estar obligado a llevar contabilidad, entonces sus bienes y servicios, por muy artesanos que sean, pasarán a estar grabados con tarifa 12% del IVA. Es decir, artesanos, quienes sean obligados a llevar contabilidad, sus bienes y servicios estarán grabados con 12% de IVA. Y bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Creo que ahorita abrimos el espacio para las preguntas. Pregunte y yo con muchísimo gusto, con todo el amor del mundo y paciencia, estaré absorbiendo cada una de sus inquietudes y preguntas. Bienvenido sea. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Luis, por su excelente ponencia en este tema tan importante como es la actualización tributaria. Bien, en este momento vamos a dar paso a la ingeniera Alexandra Vizcaíno, docente de la carrera de contabilidad. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches a todos los presentes. De parte de quienes conformamos el Instituto Superior Daniel Álvarez Bermeo, le extendemos nuestro cordial agradecimiento, en especial de parte de la Magíster María Isabel Ureña, quien es la rectora de nuestra institución, y de quienes conformamos la planta docente de la carrera de contabilidad. Muchas gracias por esta excelente ponencia, muchas gracias por los conocimientos compartidos y pues esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
También de manera personal extiendo mi agradecimiento ante pues la invitación que se le hizo. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, más bien, para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de dirigirme a este público que les siguen a ustedes, a estos estudiantes, a los futuros líderes del mañana. Para mí en realidad es un enorme privilegio y mi eterna gratitud a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Como les mencionaba, espero que no sea la última, sino la primera de muchas. Muchas gracias, estimada Alexandra. Bien, ahora sí vamos a proceder a las preguntas. Empezamos por la primera, ingeniero. Ruth Córdoba nos dice, una sociedad civil que tiene ganado y vende leche de ganado, ¿puede acogerse a este impuesto de renta único por actividades agropecuarias? Sí puede, sí puede. Lo que sí hay que estar pendiente todavía, la colega que nos preguntó, gracias por esa pregunta, porque estamos todavía a expectativa que la administración tributaria nos mencione cómo uno puede acogerse a este régimen, que es un régimen que yo digo que tiene muchísima ventaja tributaria. Entonces estamos a expectativa de la resolución del fisco para que nos mencione cómo usted, si usted tiene una actividad agropecuaria, puede acogerse a este régimen como tal. Entonces, estamos en espera de la administración tributaria que nos dé más luz al respecto. Lo que tenemos hasta ahora es eso, que la manera como usted va a tributar, si usted hay dos tablas, si usted es producción comercializadora o es la parte exportadora, pero eso, queremos que la administración tributaria nos dé más luz como para que usted pueda adherirse a este régimen. Por ahora creo yo que estar en el régimen positivo para microempresas, porque sí hay muchísimas microempresas que están en el régimen de microempresas, pero que desean adherirse a este régimen único de actividades agropecuarias como tal, pero están a la espera de aquello. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Ahora las microempresas no obligadas a llevar contabilidad, ¿les retienen solo la fuente o también el IVA? Eso no ha cambiado del IVA. Sí, el IVA no ha cambiado. Lo que sí cambió, es decir, si le van a seguir reteniendo normalmente, es el 30 o el 70% de si es un bien o un servicio. El IVA sí no se ha topado. Lo que es la renta, eso sí se topó. De acuerdo al artículo 253.22 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, indistintamente si es un bien o un servicio por la actividad de microempresarial, la retención será del 1.75%. Si usted es una prestación de servicio, el 1.75%. Si está vendiendo un bien, el 1.75%. Indistintamente sea un bien o servicio, dentro de la actividad microempresarial, la retención se mantiene con el 1.75% y el IVA sí no ha cambiado, no se ha topado, eso se mantiene. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Berito Soto. Ingeniero, una duda. ¿Cómo se procede o cómo proceden las personas o empresas que constaban en el régimen y ahora no? Las empresas que estaban en el régimen y ahora no. Ya, eso quiere decir, ya sé por dónde va la pregunta, eso quiere decir que ahora en el catastro actualizado, de ahora de septiembre, algunas empresas que anteriormente estaban y ahora ya no están. Entonces, ahí usted tiene que aplicar lo que dice el artículo 253 del reglamento para la aplicación. Más o menos lo estamos viendo por el artículo 253.5.6 que habla acerca de la exclusión del régimen. Si usted ya fue excluida del régimen, ahí sí le va a tocar presentar su declaración anticipada del IVA. Entonces, es decir, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, usted tiene que presentar esa declaración anticipada del IVA, la semestral. Y usted ya vuelve al régimen general y alce las manos al cielo y agradezca que ya está en el régimen general. Okay. Siguiente ¿De pronto alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, otra pregunta. Jimena Carrión, ¿se puede aplicar deducible del 50% para el cónyuge? Sí, incluso en el reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, que le habla acerca de los gastos personales, déjeme hacer memoria, en el gastos personales, en el artículo
34, ¿sí? Del reglamento. Ahí nos habla acerca de la definición de ingresos netos, pero ahí más adelante nos está hablando acerca de que usted sí se puede, la otra parte la puede utilizar para el cónyuge. E incluso en el reglamento nos menciona que en la misma factura usted puede tomar una parte y la parte que le sobró de ese mismo comprobante la puede utilizar para su cónyuge. ¿Sí? Lo que no se puede utilizar en sí es que si usted se lo acogió todo, usted se lo dedujo todo, qué sé yo, esa factura de gasto personal de salud de $100, usted se lo dedujo todo y a la vez se lo dé a su cónyuge para que él también se lo vuelva a deducir. Entonces allí sí hay una doble deducción. Eso sí, no hacerlo. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Estimado ingeniero, por favor, para el régimen de microempresas, ¿cambia también las retenciones al IVA? Ah, sí, eso ya lo habíamos abordado. No, eso se mantiene. Sí. Buenas noches. Por favor, quería saber desde qué fecha está vigente el artículo 27.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y que habla ese artículo 27.1 de la Ley del Régimen Tributario Interno, de pronto si es que no menciona allí. Habla sobre los ingresos de las actividades agropecuarias, se debe referir desde el 1 de enero, porque la ley fue aprobada el 31 de diciembre del 2019, nos está hablando acerca de los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias, sea en la etapa de producción, comercialización o los que se exporten. Pero como le mencionaba al principio, la administración tributaria tiene que decirnos, porque si uno ahorita no va a la administración tributaria y dice yo cumplo los parámetros para ser considerado dentro de este régimen único de actividad agropecuaria, y le dicen no, todavía no tenemos directriz al respecto. Pero ¿hacia dónde apunta la situación? Que ya próximo en esta semana estará viendo una resolución al respecto, para ver cómo estas personas que encajan en la definición puedan pagar su impuesto a la renta prácticamente, porque esto es más en base al impuesto a la renta. Entonces, se esperaría que usted ya en el ejercicio fiscal siguiente, cuando ya haga su declaración de impuesto a la renta del 2020, es decir, trasládese usted ya en el 2021. Tú estás en marzo o en abril si es una sociedad. Está en el 2021, usted tiene que hacer su declaración de impuesto a la renta. Allí se esperaría que usted sus ingresos los coloque en la actividad única agropecuaria. Entonces, pero para aquello, la administración tributaria tiene que darnos más directrices de cómo yo, siendo agropecuario, puedo adherirme a este nuevo régimen. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Katy Luke. Ingeniero, ¿una empresa obligada a llevar contabilidad le retiene solo la fuente o el IVA también a una microempresa no obligado a llevar contabilidad? Ahí hay que retenerle renta e IVA. Por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, yo soy una sociedad y estoy comprando artículos de ferretería a una microempresa que está en el régimen. Estoy comprando artículos de ferretería a una empresa que está en el régimen microempresarial. Entonces yo le voy a retener el 1.75% porque ya habíamos aprendido que indistintamente sea un bien o servicio por estar dentro del régimen microempresa, el 1.75%. Y el IVA no ha cambiado, le voy a retener el 30% por ser la compra de un bien. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta que nos dicen, en cuanto a los servicios digitales, desde este mes se realiza solo la liquidación y el comprobante de retención será el estado de cuenta. Correctísimo, sí, lo entendió muy bien la persona que respondió aquello, sí, correctísimo. Siguiente. ¿Cómo será el pago del impuesto a la renta en el año 2021 de un contribuyente que estuvo hasta el mes de agosto en régimen microempresas y desde septiembre lo excluyeron? Ya. La pregunta es, la persona que nos escribió aquello, hay que preguntarle por qué salió excluido. Si es que salió excluido porque está dentro de las actividades que son excluyentes, que pienso que por allí va. Por ejemplo, el artículo 253.2 nos dice las limitaciones del régimen impositivo para microempresas, y entre ellos están transportistas, artesanos, profesionales,
que se dedican a las actividades de construcción. Ellos jamás en la vida tuvieron que haber estado en el régimen. Entonces, hemos sabido ya que la administración tributaria, no vamos a poner quisquilloso tampoco, pero sí ha sacado un catastro, luego vuelto a sacar otro catastro y así. Y ya se cree, yo pienso que sí, que este ha sido el último catastro de este año, del mes de septiembre. Entonces, si usted ya salió excluido, es porque nunca tuvo que haber estado en este régimen impositivo para microempresas, sino que tuvo que siempre que haber estado en el régimen general. Y resumiendo, usted va a declarar su impuesto a la renta normalmente como ha venido haciéndolo siempre. Tenemos otra pregunta de Margarita Almeida. En los servicios digitales, ¿qué pasa si el proveedor está en el catastro digital y pagamos con tarjeta de crédito? Este escenario no está en los ejemplos. Ya, sí, gracias por la pregunta, sí. Hay una resolución que salió recién en esta semana acerca de ese escenario. Entonces, lo que se debe de hacer allí es pagar con la tarjeta de crédito. Y es la institución financiera, o con tarjeta de débito, y es la institución financiera la encargada, no uno como usuario, no uno, sino es la institución financiera que ellos serán los encargados de revisar esta base de datos, de revisar este catastro. Y si que, por ejemplo, Netflix, que yo revisé allí en este catastro, está allí, en esa base de datos. Entonces, la institución financiera le retendrá, porque está en el catastro. Entonces, ahí sí yo, nuevamente, escenario 1, hago la liquidación de compras y no retengo el IVA. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta más. Soy exportador habitual y mis ventas del 2019 superaron los 5 millones. ¿Debo presentar el formulario anticipo impuesto a la renta 2020, así no tenga que pagar? Ya, ahí en el exportador habitual, déjeme abrir aquí el archivo un segundito, con respecto a los exportadores habituales, regáleme un segundito por aquí, para darle la base legal incluso, para que se vaya contenta con la respuesta. Aquí en el artículo 3 del decreto ejecutivo 1137 y el artículo 3 de la ANAC 54, allí nos habla de quienes no estarán sujetos a la declaración y pago, ni declarar, peor pagar. Y ahí nos dicen los exportadores habituales. Entonces, si es que usted en realidad es un exportador habitual, usted está en el catastro, porque hay un catastro para los exportadores habituales, usted no está obligado ni a declarar ni pagar el anticipo de impuesto a la renta, porque usted lo respalda un decreto ejecutivo 1021. Entonces, porque en el artículo 3 incluso de la ANAC 54, allí nos dice con claridad, no estarán sujetos a la declaración y pago. Entonces, la clave está en ese artículo 3 de la ANAC 54 o el mismo artículo 3 del decreto ejecutivo 1137, que yo le animo que usted pueda leerlo. Allí en el párrafo empieza, dice, sujetos no obligados a declarar y pagar el anticipo obligatorio impuesto a la renta, y ahí le dan estos incisos, y en el inciso C está su respuesta allí. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿podría señalar los aspectos más relevantes del régimen impositivo para microempresas? Ya, sí, muy buena pregunta. Dentro de lo más relevante, que lo que yo he visto, las casuísticas más importantes, es que la retención, le pongo un caso, para hacerlo práctico, ya, porque ya de teoría he hablado bastante, pero ya llevándolo esto a la práctica, por ejemplo, usted como contador, usted le lleva la contabilidad a alguien que está en el régimen microempresarial. Cuando usted le haga su factura por servicios profesionales a la empresa que usted asesora, lleva la contabilidad, esa empresa ya no le va a retener porque ya no es agente de retención. Entonces, mire, favorable, ¿verdad? En el caso de nosotros como profesionales, esa empresa antes nos retenía el 10% de la renta y el 100% del IVA, y ahora como está en el régimen positivo para microempresas, ya no es agente de retención, entonces ya no me va a retener. Si mi factura dice, qué sé yo, $300, pues los $300 me va a pagar íntegro. Entonces, mire, una de las ventajas, diría yo, que la otra parte, mi cliente, esté en ese régimen, ya no me va a retener, porque quienes están en este régimen positivo para microempresas ya no serán agentes de retención, salvo en ciertas casuísticas como tal.
Ese por un lado. Por el otro lado, estarán pagando un 2% sobre una base imponible. Entonces, el cálculo será el 2% sobre una base imponible. Yo sé que en la ley del régimen tributario interno, en el artículo 97, se habla acerca del 2% sobre los ingresos brutos. Pero allí yo les digo siempre a mis colegas, amigos, contadores, auditores, si uno quiere tener el ámbito completo, no solamente debe leer la ley, porque si uno solamente lee la ley, al día siguiente la administración tributaria le va a tocar la puerta de su casa, la puerta de su hogar o de su empresa, multándolo. Entonces, tenemos que leer ese alcance, como decir, esa guía de usuario, que es el reglamento, resoluciones y circular. Y en el reglamento, el artículo 253 nos habla acerca de una base imponible. Así como existe una base imponible para el régimen general, así también existe una base imponible para el régimen positivo para microempresas. Entonces, sobre esa base imponible, usted va a calcular el 2% y le va a restar las retenciones efectuadas para ese mismo régimen, y allí sí finalmente va a obtener usted el valor a pagar. Entonces, esas son las casuísticas. Este régimen, como es de carácter impositivo, no es opcional, ya no es voluntad de uno si está o no está en este régimen. Lo que sí he visto que algunos, como todo, ¿verdad? En algún régimen le favorecerá y en otro régimen le perjudicará, ¿verdad? Así como todo cosa en la vida tiene sus dos lados, positivos y no tan positivos. Esto más bien veo ya haciendo una planificación tributaria con algunas empresas, un régimen positivo para microempresas, para el caso de sociedades, pero que prestan servicios, les ha favorecido. Pero si tú una empresa que se dedica a la producción de bienes, comercialización de bienes, sabemos que la ganancia es al por mayor, la ganancia es ínfima, entonces allí sí se podría tornar un poquito fuerte el pago de este impuesto. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Si tengo dos actividades, una de prestación de servicios profesionales y otra de servicios de impresión, y estoy en régimen microempresa, ¿puedo facturar en el mismo talonario las dos actividades? Oiga, es una pregunta controversial. Una pregunta controversial y hay varias opiniones al respecto. Varias opiniones al respecto. Y yo respeto el criterio profesional de cada uno de mis colegas. Y es en base a como yo empecé este taller. Y ya les mencionaba que cuando la ley no es clara, cuando la ley no es objetiva, cuando tenemos una ley que es subjetiva, lo que para mí puede ser A, para usted, Elizabeth, puede ser B. Y quizás para Karen puede ser D. Pero para la administración tributaria es E. Y si nos vamos ante el juez administrativo de los contenciosos tributarios, no es ni A, ni B, ni C, ni D. Para ellos es E. Y ahí es que enlazan esta famosa jurisprudencia. Lo que sí yo he animado bastante a la administración tributaria que emita resolución al respecto, porque sí es una duda muy válida al respecto. ¿Cuál es mi sugerencia profesional? Como les mencionaba, apegarse a la ley, a lo que tenemos. La base jurídica para esto es la misma ley del régimen tributario interno, el artículo 97.22. Allí nos dice que los ingresos que sean no objeto del impuesto del régimen positivo para microempresas pasarán a formar parte del régimen general. Entonces, servicios profesionales se debería de seguir reteniendo el mismo porcentaje, el 10%. Y por actividades de la misma actividad microempresarial, ya sabemos que es el 1.75%. Mi sugerencia es que usted saque 2 puntos de emisión. Un punto de emisión tenga las actividades microempresariales y el otro punto de emisión, que es del mismo establecimiento 1, y el otro punto de emisión sean por las actividades que son excluyentes a este régimen. Pero ya le digo, ese es mi humilde criterio. Yo sí he estado insistiendo que la administración tributaria emita resolución al respecto, porque ya les digo, hay mucha duda y es válido aquello. Cuando no tenemos una ley objetiva, una ley clara, que sea entendible para todos, aquí no va a haber confusión. ¿Una microempresa que se creó prácticamente en la pandemia debe declarar IVA? Sí, eso sí. Lo que es renta de pronto, lo que es renta microempresa, ya sabemos que ellos tienen el artículo 9. Sí, el artículo 9, yo le animo a la persona que nos hizo esa pregunta de la ley del régimen tributario interno, nos habla acerca de los ingresos exentos, y el artículo 14 hasta el artículo 23 del reglamento también nos habla acerca de las exoneraciones. Y entre ellos nos topa que las nuevas microempresas podrán acceder a una exoneración del impuesto a la renta por 3 ejercicios fiscales y tienen que cumplir dos requisitos. El primer requisito es generar empleo neto, al menos un trabajador por año, mantenerlo,
fácil, ¿verdad? Y el segundo requisito, que de todos sus procesos productivos, al menos el 25% sea de componente nacional, de valor agregado nacional. Y eso también es fácil para una microempresa cumplir. Entonces, si usted cumple esos dos parámetros, usted puede acceder a la exoneración del impuesto a la renta por los tres ejercicios fiscales. Dice Angie Contreras, conozco de una empresa que es de Galápagos y está dentro del catastro, pero continúa reteniendo igual que antes. ¿Qué pasaría con este tipo de situación? Gracias. Ah, ya, me imagino que va a ser dentro del catastro del régimen impositivo para microempresas. Si que es así, usted ya no es agente de retención. Hable con su contribuyente, ¿verdad? Hable con su cliente y muéstrele el artículo 97 o el artículo 253 del reglamento, que usted ya no es agente de retención, salvo en determinados casos. Entonces, pero si ya ha estado reteniendo, ¿qué va a pasar? Nada. Un buen contribuyente, más bien la administración tributaria le va a agradecer por seguir aplicando retención. Sabemos que la retención es un pago anticipado del impuesto a la renta, en este caso, o del IVA. No, más bien lo van hasta a felicitar. Pero queremos hacer lo que dice la ley, ¿verdad? Usted ya deje de retener. Ingeniero, tenemos otra. Si estoy en el régimen microempresas y realizo compras con tarjeta de crédito, la institución financiera me tiene que retener el 1.75% de renta. Verá, aquí sí hay una casuística importante allí. Porque si usted está prestando el bien o el servicio que está dentro de su actividad microempresarial, el artículo 253.22 es claro que la retención será el 1.75%. Entonces sí, básese por favor en el último párrafo del artículo 253.22 que la retención será del 1.75%. Una persona natural obligada a llevar contabilidad, si fue incluida en el último catastro de septiembre de 2020, ¿desde cuándo deja de hacer retenciones? Eso es desde ya. Eso es desde ya. Si usted ya está incluida en este régimen, desde ya usted ya no es agente de retención. Ingeniero, antes de seguir le hago una pregunta. ¿Podemos continuar con algunas otras preguntas? Puede ser, sí, un par de preguntas más para que la audiencia se vaya contenta de pronto. Sí, puede ser, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos la siguiente. Las personas que se encuentran en el catastro del SRI y tiene otras actividades del régimen general, ¿pueden deducir gastos personales? Ahí en la base legal, pero lo que le voy a decir es el artículo 97.22. Entonces, sí, pero siempre y cuando se respete sobre los ingresos netos de gastos personales. Si sus gastos personales en ingresos netos son superiores a $6,000, allí sí usted no va a poder hacer uso de sus gastos personales. Pero, y ojo también, esos gastos personales servirían para el régimen general. Qué sé yo, ahí usted tiene la actividad de servicio profesional, tiene los servicios de construcción, entonces allí sí usted puede utilizar sus gastos personales. Pero gastos personales como tal, para el régimen microempresarial, no. Ok, vamos con la última pregunta, estimado ingeniero Jorge. En el segundo caso que expuso en cuanto al IVA, a los servicios digitales para la sustentación de costos, gastos, elaboramos la liquidación de compras, retenemos el 100% del IVA y la retención de renta, ¿cuál sería? Gracias. Artículo 37, el 25%. Para los servicios del exterior, ¿verdad? Para servicios del exterior, usted va a tener que retener el 25%, siempre y cuando esta empresa del exterior no esté en un paraíso fiscal o en una tarifa menor, que lo conocemos como el 15%. Entonces, si que se aplica esos parámetros, usted va a retener el 25% de renta. Si está en un paraíso fiscal, le va a tocar retener el 35%. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Jorge Luis Ron, por su participación. Me parece que este tema ha sido excelente.
¿sí? En cuanto a lo que se refiere a la actualización tributaria. En este momento vamos a dar paso a la señorita María Gabriela Suárez, estudiante del segundo ciclo. Buenas noches, ingeniero Jorge Luis Ron Campoverde. Buenas noches, docentes, compañeros, todos. Es muy grato haber contado con usted, ingeniero Jorge Luis, en esta tarde y noche. Antes, felicitarle por su trayectoria y agradecidos con usted por compartir su experiencia y conocimientos con cada uno de nosotros, ya que es muy importante en nuestra área como preprofesionales y profesionales estar actualizados e ir sumando conocimientos, siendo tal que un excelente contribuyente es un fiel cumplidor de las normativas y códigos de ética para una transformación tributaria. Sin más mencionar, todos los que formamos parte del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo, le quedamos muy agradecidos y a la vez deseándole los mejores éxitos. También en este momento quiero aprovechar a todos los bachilleres que están presentes, ser parte de nuestro instituto ya que estamos en proceso de inscripción. Toda la información requerida está en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Reitero mis más sinceros agradecimientos. Una excelente noche, ingeniero. Muchísimas gracias de mi parte por la invitación. Sé que ustedes tienen una gran acogida y no es para menos, ¿verdad? El Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo está llevando allí, son uno de los institutos que están llevando a la delantera dentro del ámbito educativo. Y se los felicito también, están haciendo una muy buena labor. De mi parte, ese eterno agradecimiento hacia ustedes y hacia ese aporte hacia la comunidad contable.